Muy buenas tardes a todos, gracias Lilian. Bueno, estamos frente al desafío de analizar uno de los temas que mayor difusión periodística ha tenido en los últimos tiempos, que es nada más ni nada menos que la modernización laboral y el proyecto que está encarando el gobierno nacional. Para hablar sobre este tema, hoy convocamos al doctor Sergio Eduardo Capozzi, que es diputado nacional por el PRO de la provincia de Río Negro, es vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, y al doctor Juan José Tala, muy renombrado abogado laboralista, director del Instituto de Política Social de la Unión Industrial Argentina. Así que a los dos le doy la bienvenida y se los presento a ustedes. Hola Sergio, hola Juan José, ¿están por ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hola, hola Hernán, Lilian, ¿cómo están ustedes? Bueno, básicamente el tema que nos ocupa es el llamado, la llamada modernización laboral que está encarando el gobierno nacional. ¿Realmente, según la opinión de ustedes, creen que es necesaria una modernización laboral? A ver, primero voy a hacer una aclaración. Modernización laboral, reforma laboral, es como que le tuviéramos miedo a algunas palabras y es todo semántico. Si nosotros queremos modernizar la legislación, tenemos que reformarla. Entonces, la verdad, digamos la verdad, vamos a reformar la ley. Como la reformó Recalde, artículo por artículo durante 15 años. Bueno, acá también se va a reformar. Modernizándola, ayornándola, sí, por supuesto que es necesaria. Porque hay muchas cosas que no se justifica que sigan existiendo y que estén mal reguladas. Esto no es para sacarle derechos a los trabajadores, como se hace querer aparecer, como para justificar su inconveniencia. No es así. Todo lo contrario, es para que sea mucho más desnaturaliza totalmente. Mirá, yo entiendo que si uno mira la ley de contrato de trabajo, la 2744, acaba de cumplir 51 años. Y no hay nada más dinámico que las relaciones laborales. Entonces, esa ley que en concepto general es muy buena, ha sido muy buena a través de los tiempos. Ha quedado desactualizada en muchos aspectos, sobre todo con la, como decía recién, en la dinámica, en la creación de nuevos tipos de empleo y de nuevas relaciones laborales y la desaparición de otras. La gente hace 50 años, si les decíamos que íbamos a estar conectados como estamos ahora, pensaban que era, no sé, el Superagente 86, que ni siquiera él existía. El teléfono celular, los trabajos, las aplicaciones, el trabajo remoto, la forma de poder adaptarse el día a día, el News Variante. Seguramente Juan José ha tenido miles de pleitos por el News Variante y porque tal vez era porque de una sucursal la mandaban a otro y estaba a 5 kilómetros de distancia. En cambio, esto lo tenemos que hacer al día a día porque ha cambiado y hoy también ha cambiado la manera de pensar del ser humano. Cuando nosotros éramos chicos, alguien pensaba, voy a empezar a trabajar en esta empresa y me voy a jubilar en esta empresa. Hoy, si paramos por la calle a una persona, a un joven, y le preguntamos, ¿estás conforme de donde estás trabajando? No, 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 estoy haciendo experiencia, pero cuando tenga un poquito más voy a ser emprendedor o autónomo, o voy a poner mi propia empresa, o me voy a ir a otra, o me voy al exterior. Esta dinámica exige que actualicemos las reglas laborales, ¿no? Yo voy a mencionar un solo artículo que es irritante. Todavía existe, por más reformas que se han hecho en el medio, modificaciones de la ley, que es el que las mujeres se le tiene que dar un descanso de 2 horas al mediodía, como si tuvieran que ir a su casa a cocinar y volver, que quizá fuera cierto hace 50 años, porque los trabajos estaban cerca de los domicilios, ¿no? Y si no, habría que tener autorización para que no lo hicieran. Es absurdo eso. ¿Cuál es la razón para que uno tuviera que decirle cosas que, a ver, en la realidad no pasa eso, ¿eh? Nadie le da 2 horas de descanso, ni nadie tiene autorización. Pero la ley sigue escrita de esa manera. Lo mismo en las tareas riesgosas, ¿no? Prohibirle hoy es habitual ver en las mineras que las grandes maquinarias son manejadas por mujeres. Y bueno, eso en teoría estaría prohibido por la ley.
Bueno, tengo entendido, Sergio, que vos tenés un proyecto de ley, ¿no? Presentado en ese sentido. Sí, nosotros planteamos la modificación de ese artículo porque nos parecía que ya atravesando, ya pasando el primer cuarto de siglo, la paridad de género hace que, como decía recién Juan José, tenemos que eliminar esas barreras. Tenemos que, y después me meto en un berenjenal, ¿no? Pero también tenemos que ver desde el punto de vista de las jubilaciones, del sistema previsional, por qué en el caso de mujeres la jubilación es 5 años antes que los varones, cuando la expectativa de vida de uno y otro es exactamente al revés. Pero bueno, eso dará para otro encuentro para Con un pensar fuera. agravante, con un agravante. Los dos, si se los intima jubilar, puede decir, no me quiero jubilar sino hasta los 70 años. Entonces, es 10 años absurdo, es más. absurdo la legislación. Claro, claro. Ok, perfecto. ¿Y qué otros institutos tradicionales del derecho del trabajo ustedes creen que merecerían una actualización? Porque de los trascendidos periodísticos y ha habido ya una exteriorización por parte de la oposición de no queremos que no va a haber indemnización, que la jornada. Entonces, eh, ¿cuáles son esos institutos que Eso ustedes creen que es deberían? todo mentira. Eso que no va a haber indemnización, que lo hacen trascender justamente para que la gente no la quiera, la reforma o la modernización laboral. No puede no haber indemnización, porque lo contempla la Constitución. La Constitución habla de protección contra el despido arbitrario que lo fija la ley. Y lo ha fijado y lo ha modificado muchas veces, a veces en contra del trabajador, a veces a favor. Pero este proyecto, es más, hay que darse cuenta que pese a las dos reformas que hubo desde el famoso fallo de la Corte en Bisotti, que ponía el tope en 67% del sueldo, el tope mínimo, la ley no se cambió. Y habría que adaptarlo, que tiene que ser por lo menos el 67%. Y la ley no lo hizo. Ni la reforma de tomada del 2004, ni la ley base lo hizo. Y hay que ayornarlo a eso. Entre otras cosas, eh, a ver, lo mismo te pasa con la jornada. ¿Viste? La ley dice muy claramente que la jornada es 8 horas diarias o 48 semanales. Yo tengo convenios colectivos firmados por hasta 12 horas por día para algunos esenciales, por 4 días por semana y descanso 3. ¿Supera las 48? No, no la supera. No la supera. Y anda a decir a la gente ahora que tiene que volver a trabajar 8 horas diarias, 6 días por semana. Pero ni de casualidad lo van a querer a eso. Claro, aparte, regímenes especiales, ¿no? Creo, vos, Hernán, has presenciado trabajo en comisión, a donde planteamos la jornada laboral, siempre respetando el descanso de 12 horas. Hemos escuchado en medios que decían, no, esto ahora lo van a eliminar y el trabajador va a tener que trabajar 13 horas. No, primero es la ley fundamental, ese es el límite, no se puede traspasar, las 12 horas de descanso. Pero cuando hablamos de jornada laboral, si uno, después de este un tema que vamos seguramente a abordar más adelante, los convenios colectivos por empresa, que el trabajador pueda con su empleador consensuar si quiere trabajar lunes, miércoles, viernes, sábado, cuántas horas, compensando y que tal vez no sea el mínimo que marca el convenio, o que siempre sea el mínimo que marca el convenio, y sin afectar las horas extraordinarias, por eso también se van a eliminar las horas extraordinarias. En ningún momento se pensó. Ahí se cortó un poquito la señal, un momentito que ya lo arreglamos. Cosa. Lo dijo Juan, podemos ir para atrás. Ay, qué lástima. Sí, pero ojo, ojo. A ver, mejorar las condiciones van a alterar, como te pasa muchas veces ahora, ni la A ver, productividad. Juan José, a ver, espera un poquitito que se ha cortado la señal y los Entonces, escuchamos frisados. A ver si podemos recuperarla.
Mientras recuperamos la señal, Hernán, ¿querés No te digo. volver a este punto de lo que hablaba Sergio sobre convenios colectivos por empresa? Sí, cómo no. Bueno, uno de los puntos que ha levantado el presidente en sus apariciones periodísticas, que básicamente impulsa al gobierno el cambio de prelación de normas convencionales. Hoy por hoy, la ley establece que un convenio colectivo celebrado a nivel nacional tiene prevalencia sobre aquellos regionales y de empresas. Bueno, aparentemente el presidente alentaría la modificación en sentido inverso, que tengan mayor preeminencia aquellos convenios colectivos celebrados en el ámbito de una empresa, luego los de la región y por último los de la nación. Pero este es un tema que me encantaría escucharlo a Juan José Tala, que es especialista en el tema y representa al sector empresario, ¿no? Y ha celebrado cientos de convenios colectivos de trabajo. Así que me encantaría que pueda retomar su conexión. Ahora nos Yo escuchan lo bien. Ah, conocí lo que se Ahora sí, escuchó. perfecto. No sé Perfecto. lo que se escuchó las dos veces que se desconectó lo que estaba planteando, ¿no es cierto? No sé. Lo que decía era que hace falta no solamente que el trabajo sea digno, por supuesto, sino que también que las empresas sean sustentables, porque si no, ni se genera ni se mantiene el empleo, ¿no? acá, Juan José, mientras ustedes estaban desconectados, Lilian me introdujo el tema que había mencionado Sergio en lo último que le pudimos escuchar, que tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo de empresas. Entonces, bueno, yo les comentaba que de acuerdo a las apariciones públicas del presidente, manifestó la necesidad de invertir la prelación de las normas convencionales, ¿no? Pero eso era así, eso fue siempre así, hasta la ley de Tomada. Siempre fue así. Lo que pasa es que Tomada lo cambió y puso que el convenio de empresa solamente podía tener normas que fueran más favorables, instituto por instituto, a favor del trabajador. Y no como era antes, que era globalmente. ¿Cuál es el convenio que más te favorece? Ahora, también están desnaturalizando esta idea los que no la quieren, porque el convenio de empresa no lo firmás con los delegados. El convenio de empresa lo firmás con el mismo sindicato que firma los convenios de actividad. Entonces, si el sindicato lo firma porque le parece que es conveniente, un claro ejemplo, las automotrices, todas tienen convenio de empresa, todas, y no es el mismo. Cada uno lo adapta a su Petrolero. realidad. Petrolero, Petrolero. tiene cada uno a su actividad y a su realidad. Entonces, cuando vos querés pulverizar el convenio de empresa, porque lo pulverizó Tomada, para el que no había salido no pudo salir más, entonces la verdad que no favoreces a las partes. Con Y lo cual también el argumento ese que tiene la oposición respecto de que carecería de capacidad negocial ese sindicato muy Pero no es reducido mentira, es eso es mentira. falso, eso es no- falso. Hay muchos convenios de empresa que los firma el mismo sindicato. No puede firmar lo otro. No hay salvo que tenga sindicato de empresa. Bueno, eso es de historia. Si hubiera un sindicato de empresa, tiene su capacidad para negociar. Pero no hay sindicato de empresa, casi ni existen los sindicatos de empresa. también queremos introducir una figura que es el convenio colectivo regional, porque no es lo mismo la realidad del noroeste argentino que el de la Patagonia. Entonces, tenemos primero que hay un problema, ahora los convenios son por actividad. Entonces vos tenés que una multinacional tiene las mismas obligaciones que la gomería de la esquina. Entonces, esto es lo que tenemos que modificar nosotros. Ir primero por ese 95% de las empresas en la Argentina son pymes y de ellas la inmensa mayoría, no me atrevo a decir qué porcentaje, son familiares. Entonces, ahí es donde está el corazón del problema, ahí es a donde tenemos que darle a los dos, al trabajador y al empleador, porque una vez lo dijo un diputado, que es el decano de los diputados, no hay trabajador si no hay empleador. Entonces, si nosotros alteramos la balanza, lo que se cae es todo el sistema. Por eso es muy importante esto de pensar en los contratos o los convenios colectivos por región. Lo digo como patagónico, ¿no? Las condiciones de un contrato en una ciudad perdida en el medio de la Patagonia no es lo mismo que con Urbana bonaerense.
pero para eso siempre debería firmarlo el mismo sindicato que tiene Totalmente, la actividad. totalmente. Con lo cual, no es que vas a perjudicar al trabajador. El Como sindicato representa a todos, lo hace UTCRA por actualmente, supuesto. ¿no? Para la zona patagónica tiene un convenio específico. Bien, perfecto. Y ya que introducen el tema del empleador y su rol tan importante en las relaciones laborales, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta hoy por hoy con la legislación actual esa empresa que contrata a un trabajador? Digamos, se habla Yo, yo te voy se a habla decir, del, yo voy a decir algo que suena siempre molesto, pero que es la verdad, por lo menos para mí, mi verdad. Primero te molesta mucho la forma en que se manejan los delegados, las asambleas, las huelgas, y lo que más te molesta es la justicia. La justicia del trabajo en la Argentina está, a mi entender, integrada por muchos jueces, no son todos iguales, por supuesto, que viven en una realidad distinta a la que la vivimos los que estamos todo el día en lo que yo llamo el barro, ¿no? La justicia no sabe de qué se trata eso. Ellos no tienen que producir, no tienen que pagar sueldos, ni impuestos, ni vender, ni cobrar. O sea, esa realidad ellos no la tienen. Cobran un sueldo todos los meses, los empleados se los pagan. Entonces, no tienen que ser productivos ni tienen que tener competitividad para poder rendir. Eso no les pasa. Entonces, tenemos lo que nos pasa ahora, que, por ejemplo, derogaron la vergüenza que fue la ley de empleo. Digo la vergüenza porque yo la negocié en el 24.013 y estaba de acuerdo, pero después se denaturalizó culpa de la justicia. Ahora, se derogó y vienen los jueces y dicen, bueno, ahora en vez de la ley de empleo te pongo daños y perjuicios, que es lo mismo que la ley de empleo antes. Entonces, es imposible así. Siempre es un festival donde gana plata el trabajador y sobre todo los abogados de los trabajadores. Y y- lo que llamamos la industria del juicio, aunque mal les pese a muchos de ellos, pero la verdad es esa. Nosotros tenemos, a ver, yo soy abogado, vivo de los juicios, vivo del litigio, vamos a ser claros, pero no puedo ignorar la realidad que todo ello está perjudicando a las empresas y por ello a los nuevos empleos. Seguramente has escuchado, Hernán, y los que están acá ahora a través del Zoom, a algún empleador, a algún pequeño empresario dice, no, si yo contrato a una nueva persona, me voy a comer un juicio, entonces mejor le doy más horas de trabajo al que actualmente está en relación de dependencia. Y eso, continuando con lo que recién decía Juan, se ve también el tema de la anarquía que hay en el sistema judicial argentino. Hoy cada maestrito con su cuaderna, entonces vos tenés que en una misma sala de la Cámara de acá de la Ciudad de Buenos Aires, tienen distintos criterios para actualizar las deudas. Y lo que pasó esta semana, esto es un poco técnico, pero es interesante que la gente lo sepa, que hay una desobediencia. Ahí Ay, tenemos otra vez, qué pena nuevamente. sí, Hernán, Acá no, el doctor Capozzi para que retomes seguramente vos se iba. esto de Sí, anarquía La- sí. del sistema judicial argentino, o Ah, sea, lo dejó justo. sí, seguramente Capozzi, a ver si lo puedo. Bueno, completo un poquito lo que yo sé a lo que se iba a referir el doctor Capozzi, que tiene que ver con un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que por mandato de la Corte Suprema de Justicia pasó a ser el órgano revisor de las sentencias de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. A la semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires revocó una sentencia de la Sala Quinta de la Sala Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Sala Nacional de Apelaciones directamente desconoció ese fallo. Dijo que estaba fuera del código de la ley de procedimientos laboral y directamente lo desconoció. Seguramente a eso se iba a referir el doctor Capozzi. A eso me estaba refiriendo, Ah, ¿no? A que hay una desobediencia en la administración de justicia y que eso repercute en las 24 provincias. Y por eso uno de los proyectos que queremos incluir en esta reforma es que haya un artículo específico destinado a cómo actualizar las deudas judicializadas. Y bueno, con alegría diríamos, vimos un fallo reciente acá La del sala Tribunal Rey. Superior de la Ciudad de Buenos Aires,
que ordena que la actualización de un crédito laboral sea por el RIPTE, es decir, el RIPTE se conforma por la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, se divide por la masa, la cantidad de trabajadores que hay, y ese RIPTE es lo mejor que hay para que no haya desigualdades, que ninguna de las dos partes se enriquezca ilegítimamente, y ahí sobre eso se pone una tasa a moneda pura, digamos, ¿no? Interés puro. 3%, 5%, se puede regular, eso es pagable, pero no el aquelarre que tenemos nosotros y un proyecto que hay en la provincia de Buenos Aires, que es actualización hasta la interposición de la demanda, intereses capitalizados año a año, y entonces una demanda y una condena que tendría que ser de 10, 15 millones se transforma en 100. Entonces, ¿eso en qué repercute? Repercute de que la mejor industria hoy es la industria del juicio. El año pasado se iniciaron en la República Argentina, solamente por accidentes y enfermedades de trabajo, 124.000 juicios. Cuando Francia, que tiene un sistema parecido al nuestro, se iniciaron 800 juicios. Y son más grandes que nosotros. Y la economía es 4 veces más imagínate, grande. Y claro, nosotros población. tenemos el crecimiento de las pymes en la Argentina. Otra vez. Qué pena. Justo en el momento, es increíble. Que, que Justo Está estábamos congelado en la hablando década sobre la del industria 2000. del juicio y la comparación entre Argentina y Francia. sí, Sergio, ¿estás por ahí? Sergio Capozzi. Sí, sí, ahí yo lo... Yo, yo no lo puedo. Bueno, ¿Lo efectivamente, querés bueno, retomar, Hernán? Ah, sí, sí, la verdad que ahora sí no sé para dónde iba, porque estaba hablando bueno, introdujo el tema de, de cómo el Tribunal Superior de Justicia había marcado el camino para determinar la forma de actualización de los créditos laborales, a través del RITRE, que es la remuneración promedio de los trabajadores registrados, porque básicamente, porque hoy por hoy, como decía Sergio, hay una gran anarquía judicial y cada sala o cada juzgado tiene la potestad de actualizar de la forma de la forma que cree conveniente, y eso ha dado, bueno, resultados absolutamente disvaliosos en sentencias. De hecho, recientemente no, el año pasado, corregidos por la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Capitalización de intereses, sucesivas capitalización de intereses, aplicaciones de índices exorbitantes, etcétera. Supongo que a eso se estaba refiriendo Capozzi, ¿no? Y cómo el índice de litigiosidad pasó a ser muy determinante en la economía nacional. Y ahí es donde hizo la comparación con Francia, donde los sistemas de riesgo del trabajo de uno y otro país, que son muy similares, bueno, dan como resultado ciento y pico mil de juicios en Argentina contra solo 800 de Francia. A ver si está. sí, ya están Hola. Sergio y Juanjo. Chao. No pudimos. A ver si ahora, A ver. con el teléfono podemos enganchar mejor. Ahí se los escucha, que es lo importante. Bueno, decidimos entrar por un teléfono que es más confiable que la PC. Un día se juntaron y decidieron en acuerdo general que había inflación en la Argentina. Entonces, como había mucha inflación y el Código de Comercio establecía un procedimiento de capitalización, aplicaron las dos cosas. La capitalización de intereses, pero no desde el 2022 en adelante, sino retroactivo al 2017. La gente que tiene un juicio que ese día, el día anterior, valía 10 millones, el día siguiente pasó a valer 100. Y encima la Corte le dijo que la interpretación del Código de Comercio que hacían era incorrecta, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, la verdad que, y así todos nunca dieron el brazo a torcer y siguieron, ¿eh? Hasta ahora siguen con la misma postura. Entonces, de esa manera es muy difícil, por ejemplo, yo decía recién, que no sé si llegaron a escucharlo o no por los sucesivos cortes, que derogaron las multas y los jueces se inventaron los daños y perjuicios, algo que nunca habían aplicado en la historia del fuero. Y ahora, para reemplazar la ley de empleo y las multas, decidieron aplicar
daños y perjuicios, que equivale más o menos a lo mismo que la derogada ley de las multas. Entonces, estamos en una anarquía judicial muy complicada. Bueno, yo asumo, Juan José, que esto que voy a decir redunda en una gran incertidumbre en el empresario, que es un factor clave en el desarrollo de una empresa. Ahora, ¿qué otros costos o inconvenientes laborales tiene que afrontar un empresario? Bueno, a ver, lo que estamos viendo nosotros, primero vamos a aclarar algo. Que esta reforma es necesaria, estamos todos de acuerdo. Que es insuficiente, también estamos todos de acuerdo. Que por sí va a generar empleo, no en la medida esperada. No es que el día siguiente de la promulgación de esta ley todos los empresarios de Argentina van a poner a regularizar a su trabajador en negro o van a ir a buscar avisos en los diarios, en todos los medios, en las redes sociales para incorporar a alguien. No, tenemos que pensar en otro tipo de incentivos. Entonces, a mí me parece que ahora, durante estas jornadas de sesiones extraordinarias, junto con este paquete de actualización o de reforma laboral, vamos a tener, o el Ejecutivo va a tener que elevar también un proyecto de reforma tributaria. Porque no perdamos de vista que Argentina está entre los 3 o 4 países con mayor carga tributaria. Cuando vos pagas un sueldo de 1 millón de pesos, de tu bolsillo sale 1.600.000, que van a distintas cargas. Entonces, bueno, ahí desde economía, desde el área de presupuesto o hacienda del gobierno, van a tener que pensar en cómo modificar, por ejemplo, el IVA, a ver si se puede descargar parte de ese IVA. Un sueño que tengo yo desde hace mucho tiempo es que el IVA sea provincial para terminar de una vez por todas con el impuesto, el peor impuesto que tenemos nosotros, que es peor que la inflación, que es ingresos brutos, porque vos tenés el ingresos brutos, una cadena de comercialización a donde intervienen 3 o 4 partes y estás pagando más del 24 o 32%, porque es acumulativa, Claro. y no tenés la posibilidad de tener crédito fiscal. Ahí llueve, truene, tenga cerrado el boliche por cualquier motivo, el Estado provincial te cobra ingresos brutos. Perdón, higiene y seguridad, los La, intendencias. la tasa de higiene y seguridad. Entonces, lo que este gobierno está tratando de hacer, de achicar esa carga fiscal, bueno, después lo que está pasando es que las provincias no están acompañando esa idea. Han aumentado el crecimiento porque como el gobierno nacional, el gobierno central, les manda menos plata, de algún lado tienen que rajar la olla. Entonces, ¿de dónde la raspan? Bueno, creando otro tipo de impuestos. Esta semana fue el colmo de todo, cuando una diputada delirante se le ocurrió, y voy a ser muy grosero, ¿no? El impuesto al pedo de las vacas. O sea, esto es una cosa de loco, que quería cobrar el 9% del producto de las ventas para el impuesto de supuestamente el daño ambiental por el gas de las vacas. Que ni siquiera le iba a usar, ni siquiera le iba a usar para mejorar el ambiente. Claro, entonces, ¿cuál es Era el fin? recaudatorio. Es recaudatorio nada más. Entonces, que las provincias en estos tiempos, sobre todo los últimos 2 años, están sumamente creativas creando nuevas tasas, las provincias y los municipios, ¿no? En el caso, yo vivo en Río Negro, en la ciudad de Bariloche. Festejé, celebré con que se iba a permitir el sistema de las aplicaciones para llamar, para utilizar automóviles, ¿no? Digamos con nombre y apellido, Uber o Cabify. Sí, bueno, pero ¿qué pasa? Que para habilitarte el auto tenés que pagar por mes 450.000 pesos. Entonces, ya empezamos mal, ¿no? Es otra carga más. Lo que vio la municipalidad es que desde ese punto de vista tenía otra fuente de recaudación, además los taxistas. Yo te voy a hacer un ejemplo. Si no me equivoco, La Matanza te cobra el 7% de ingresos brutos. No, de higiene y seguridad. Y vas al lado, a 3 de febrero, y Sí. te cobra el 0,7. A ver, ¿qué te da? ¿100 veces mejor higiene y seguridad La Matanza que 3 de febrero? Lo dudo mucho, no creo eso. Claro, bueno, le ha costado Que se también vayan muchas que empresas. muchas empresas Se mudan. se muden de provincia o lo que es peor, se vayan del país. Sí. Hablando de los trabajadores de plataforma
y las nuevas formas de prestación del servicio. Justo ahora Lorena cita en el chat, introduce la cuestión de los que venden cosas por internet y la dificultad de la registración. ¿Cómo creen cuál es el desafío de los legisladores frente a estas nuevas modalidades de empleo? Mira, no hay que asustarse por el emprendedor o el trabajador autónomo, que existen, que existen. Y desgraciadamente la legislación, los sindicatos, la justicia han querido siempre meterlos adentro del contrato de trabajo. Los motivos no lo sé, pero ha sido histórico esto. Yo tengo muchos años de profesión, muchos años más que Sergio, bastante más. No Siempre, tanto, no tanto. sí, sí, sí. Siempre fue igual, siempre fue igual. Entonces, vos me decís, ¿esta ley es buena? Sí, sí, es muy buena. Pero va a generarte siempre la incertidumbre del empleador de qué va a decir la justicia respecto de la aplicación de esta ley. Y eso es algo que no lo podemos corregir a lo largo de los años. Siempre han inventado cosas. La justicia argentina siempre fue legislativa, hizo los cambios legislativos que a ellos se le ocurrían. En vez de presentarse a ser legisladores para legislar, no, a través de las sentencias lo van haciendo, poco a poco. Y eso está mal. Eso, No entiende cuál es su función. Eso aprovecho lo que está diciendo Juan José para preguntarle a él, porque es un experto en la materia, el tema de solidaridad, ¿no? Empresarial. ¿Por qué no desarrollas un poquito este tema y Bueno, cuál sería el vos sabés justo, camino a Jorge, seguir? Sergio, vos sabés que justo también tenía entre los comentarios del chat, Carlos Sousa nos pregunta por el famoso artículo 30 Ah, de la ok. El, solidaridad. el artículo 30 dice una cosa muy clara y la justicia interpretó todo lo contrario. Dice que vos podés subcontratar actividades que no sean principales propias de la empresa. Bueno, acá han decidido que las accesorias, coadyuvantes, le han inventado palabras para que cualquier actividad sea también producto de la solidaridad. La ley te dice que sos solidario si no ejerces los controles sobre tu contratista. Bueno, la justicia te ha dicho que ejerzas o no el control, sos solidario si entienden que es una actividad principal, accesoria, coadyuvante o cualquier cosa. Entonces lo han desnaturalizado. Cuando en realidad, en vez de ser solidario, en el peor de los casos, debería ser subsidiario. Primero ejecuto al contratista, que era el empleador real del trabajador, y en todo caso, si no cumpliera, tendría que ejecutar al principal. Pero es muy fácil ejecutar al principal. Es muy fácil. Es el que tiene más plata que que el contratista. Pero eso a nadie le importa. Claro, Yo voy a contar una historia. sí. Perdí un juicio este año, que estoy peleándolo en la corte todavía, por 4 millones de dólares. A ver, ¿a quién se le ocurre? Yo hice la cuenta del tribunal de cuántos años tenían que trabajar como camaristas para poder acceder a una indemnización semejante, a ver, para cobrar semejante cantidad. Tenían que trabajar 38 años de camaristas para, juntando toda la plata de esos 38 años, acceder a estas sumas. ¿Y por qué fue todo esto? Porque la trabajadora, que la directora de obra, tenía auto de la empresa y tenía teléfono celular de la empresa que lo usaba parcialmente para trabajar y parcialmente en su propio beneficio, porque si tenés el celular, no vas a tener dos celulares para dos cosas. Bueno, hicieron la cuenta, 4 millones de dólares. Bueno, entonces, también Y, y, hay que modificar los beneficios sociales para estas cosas que no existían cuando se hizo la ley, como el celular. Nadie usa un teléfono de línea, o no existe, ¿no? El teléfono celular, o un iPad, no sea remuneración. Y no le permitamos a los jueces que sigan inventando cosas para generar mayores indemnizaciones. y el desafío con el artículo 30, Juan José, ¿cuál sería? ¿Es pulir su redacción o simplemente estamos al arbitrio No, 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 judicial? no. Hay que pulir su redacción bien pulida y vuelvo a repetir. Después tenemos que rezar de que los jueces no la cambien, ¿no? Hay que tener mucha fe en todo esto, mucha fe. No importa la religión que seas, hay que tener mucha fe. Bárbaro. Bueno, estamos para pasar a un tema que es álgido, que tiene que estar relacionado con los sindicatos, y que también ha tenido amplia difusión y mucha gente no sabe de qué se trata, que es la ultraactividad. Ajá. Yo voy a hacer ¿Qué nos un pueden contar? comentario políticamente incorrecto, aunque fui contratado durante
durante ese gobierno. Entonces, si bien no era empleado público, pues tenía un contrato importante con una entidad. Eh, la ultraactividad siempre existió solamente para las llamadas cláusulas normativas, que son el convenio colectivo tiene cláusulas que tienen que ver con el contrato individual de trabajo. ¿Cuáles son? Las vacaciones, el aguinaldo, las categorías. Después tenían otras cláusulas que son las obligacionales, que eran las que tenían que ver con los beneficios que el empleador le pagaba al sindicato. Bueno, en la época de Alfonsín, por ley, decidieron cambiarlo y decir que era todo ultractivo. Con lo cual, todos los sindicatos se sentaron arriba de los convenios colectivos del año 73-75, ¿no? Y no se bajaron nunca más de ninguna cotización, porque el problema es las cotizaciones que tenés a favor de ellos. Ya. Entonces, nunca más se negoció un convenio colectivo. Negociás salarios o beneficios, pero no negociás el fondo del convenio ni negociás las cotizaciones para el sindicato. Bueno, entonces hay que terminar con esa ultraactividad para que se pueda volver a negociar, porque a ver, uno puede decir que el empleador está en superioridad de condiciones con el trabajador, ¿no? Entonces la ley tiene que tratar de equilibrarlas. Pero ¿cuál es la diferencia de poder entre un sindicato y una cámara empresaria? Y ni hablar con una pyme. ¿Cuál es? Porque no todas las empresas son una multinacional grande que puede tener mecanismos de defensa por ahí iguales o superiores. Hablemos del 90%, que son pymes o cámaras empresarias de pequeñas o medianas empresas. Bueno, nunca más se pudo negociar. Llevamos años sin que esto se toque. Y esto hay que volver atrás, ¿no? Ni hablemos de algunas actividades como pueden ser los trabajadores de edificios de renta, ¿no? ¿Cuál es la cámara que No hay, negocia? no hay, No hay. no hay, Entonces, no hay. de repente tenemos a los Santa María de la Vida que te dicen, bueno, el aumento es tanto y en base a qué. Y vos, copropietario de un edificio, tal vez son todos jubilados, ya no pueden pagar las expensas por esos salarios monstruosos. Y acá, también tomando lo que decía Juan José, creo que es oportuno, y está en íntima relación con esto, hablar de la cuota solidaria sindical, ¿no? Entonces, yo no estoy a favor de que se elimine la cuota solidaria sindical, estoy a favor de que se regule la cuota solidaria sindical. ¿Quién la ¿Qué es tiene la que pagar? cuota Sergio, ¿qué es la cuota solidaria sindical? Cuando se suscribe un nuevo convenio, y Juan José recién lo explicaba, desde el 73 para acá, los convenios colectivos han tenido más que innovaciones, correcciones solamente en materia salarial, que no es aumento salarial real, sino es recomponer el salario porque la inflación, que es el mal endémico argentino, dejaba los salarios atrás. Yo me acuerdo que el general decía, los salarios suben por la escalera mientras que la inflación va por el ascensor, ¿no? Entonces, de esto se trataba con los convenios colectivos. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que el sindicato, la agremiación gremial que corresponde, que negocia con las cámaras, obtiene un beneficio económico salarial, pretende que estés afiliado o no estés afiliado, pagues una cuota solidaria. Si son condiciones que han mejorado la relación, como puede ser las vacaciones, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, es lógico que la paguen todo porque beneficia a todos. Pero si vos no te afiliaste a ese sindicato, bueno, que no termines pagando una cuota igual a la que está afiliado. Entonces, a eso hay que regularlo, no eliminarlo, regularlo. Pero es peor todavía que eso. Es peor. Porque la responsabilidad de la cuota solidaria es de los empresarios, porque no podría existir la cuota solidaria si el empleador no firma el convenio colectivo y lo acepta, ¿no? Entonces, yo como representante empresario que soy, tengo que asumir la responsabilidad que hemos tenido a lo largo de los años de fomentar esto o de avalar esto. Pero además de eso, el tema no es que solamente te voy a dar una cuota de solidaridad cuando me diste un aumento. Ahora las cuotas de solidaridad son permanentes. Vos pagás cuota social del 3%, la solidaria para todos los trabajadores todos los meses es del 2%, por ejemplo. Se acabó. Ni siquiera cuando me das un beneficio, para siempre, la tenés ahí. Entonces, no, así no funciona. Pero también, digamos que somos responsables, ¿eh? No, no es que los sindicatos le inventaron solitos esta, ¿eh? Somos responsables también nosotros. O hemos sido responsables en el origen de esto o en la generación posterior de este tipo de decisiones.
Parece rebuscado, ¿no? Digamos, una cámara empresaria y un sindicato dispongan sobre el dinero de una tercera persona que no está. Vale, sí. De hecho lo hacen, Lo cuando hacen, regulas el salario también lo hacen, ¿viste? lo hacen. Pero a ver, yo no estoy en contra de la cuota solidaria, porque yo soy un ferviente defensor del unicato sindical, cosa que muchos quieren que haya 5 sindicatos. Yo quiero que el sindicato que negocia conmigo sea el que me decreta una huelga, pero sea el que me la puede levantar. Porque si lo anarquizamos, no tenés soluciones. Tenemos ejemplos como aerolíneas, 7 gremios, ¿no? No, no, O petroleros tienen 14 no gremios. digo, No, perdón, los pesqueros tienen 14 gremios. esto es una opinión personal mía, ¿eh? Acá no estoy como representante empresario, sino personal. Todo lo que estoy diciendo acá es lo que yo pienso personalmente. Ahora, lo que no podemos tener es que los gremios inscriptos te pongan delegados, te pongan activistas. El activista tiene más protección que un delegado. El absurdo de la justicia es esto. Vos tenés un activista que la justicia determina que fue discriminatorio y que lo echaste por activista, no lo podés echar nunca más en tu vida. No termina nunca esa discriminación. No se agota. Una vergüenza. No existe esto. Vamos. Ahí viene Habla- también, viene enlazado el tema de los bloqueos, ¿no? A las empresas, que de una bueno, manera, a eso quería apuntar, a la y parece que huelga, estuviésemos. sí, la huelga y la eventual regulación, ¿va a haber o no? No sabemos. A ver, Tenemos que decir. claro, el tema, el derecho a huelga tiene amparo constitucional, obviamente eso nadie lo debe discutir, pero sí que la interrupción de ese ciclo productivo, el empleador pueda estar avisado de que va a pasar tal cosa para tomar su previsión. Entonces, bueno, ¿cómo se decreta? Esto estamos hablando de la legalidad o ilegalidad de una huelga, ¿no? Pero también a mí me preocupa la responsabilidad de aquellos que no son empleados y participan de un bloqueo, que fue moneda corriente en los últimos años y que ha llevado a la quiebra a muchas empresas, generalmente pequeñas empresas, y es una manera de extorsión. Vimos que algunos de gremios muy importantes de la Argentina, cuando tenían, y esto Hernán, vos es especialista en el tema, el encuadramiento sindical, ¿no? Cuando tenían alguna duda del encuadramiento sindical, una empresa que la Argentina más importante, que creo que es en la materia una de las 5 más grandes del mundo, todos sabemos de cuál hablo, bueno, es su conflicto con camioneros, ¿no? El encuadre sindical. Entonces, eso también lo tenemos que abordar. Y la extorsión, porque el que quiere trabajar, el trabajador que quiere trabajar, no lo dejan. O lo apretan. O lo apretan, ¿no? A ver, el derecho de huelga está en la Constitución, ¿no? Ahora, como todo derecho de la Constitución, está sujeto a las reglas que reglamenten su ejercicio, las normas que reglamenten su ejercicio. Denme una ley que haya regulado el derecho de huelga más allá de la conciliación obligatoria que nadie acata. En la OIT, en la OIT no hay un solo convenio que mencione la palabra huelga. No existe, por más que han intentado por todos los medios que exista, y recién el año pasado se sometió al tribunal, a la Corte Internacional de Justicia, que diga si del artículo tercero del convenio 87 puede derivarse que exista la, eh, la palabra huelga. O sea, pero como opinión consultiva, ni siquiera como sentencia. Entonces, acá hay, yo he tenido discusiones doctrinarias en conferencias donde los abogados sindicales te dicen alegremente que no se puede reglamentar el derecho de huelga porque es un derecho natural y cualquier reglamentación limitaría ese derecho. Entonces, lo que no entienden es que es un derecho constitucional que está junto con otros derechos constitucionales, el de trabajar, el de propiedad, el de circular. Entonces, no, para ellos eso es reglamentalo. El derecho de huelga no se discute. Lo hago cuando quiero, como quiero. Hago asambleas cuando quiera, autorizadas o no, por el tiempo que quiera. ¿No? Entonces, eso no puede existir. No puede ser. Y no lo entienden, ¿eh? No lo entienden. Tampoco podríamos hablar de servicios esenciales, ¿no? Que de repente un gremio diga, bueno, se corta la luz en toda la ciudad de Buenos Aires.
Y vos tenés Eso que... existe. Claro, pero tenemos que... en mi provincia, hace 2 años que se está debatiendo la esenciabilidad de la educación. Porque no es solo el problema del chico que no va a la escuela, es el problema familiar cuando el chico no va a la escuela. Y no solo porque tal vez los padres y madres trabajan, sino porque el chico también recibe alimentación en la escuela. Y sin embargo, el gobierno provincial mira para otro lado. Y eso podemos hablar de un montón de tareas esenciales, Con un ¿no? agravante, el Estado provincial no debería, ¿por qué motivo, regular qué es esencial y qué no es esencial? Esas son normas nacionales, Claro, nacionales, claro. que desgraciadamente nuestra ley las establece, pero pocas, pocas, que podrían ampliarlo en mucho más. Yo tampoco comparto un proyecto que está, que en el decreto 70 lo decía, y algún otro proyecto que está dando vuelta, que todo, 70%, que claro. todo es esencial con 70 o 50%. Eso tampoco me parece que sea lo correcto, porque entonces sí están limitando el derecho de huelga. Pero que hay que ampliar los servicios esenciales, por supuesto que hay que ampliarlo a muchos más de los que hay. Yo integro la Comisión de Garantías, que es un órgano independiente, que está integrado por, somos 5 personas, creo, uno por la CGT, otro por el sector empresario, uno por la Academia de Derecho, otro por, vamos a ver, que cuando hay una actividad que no es esencial, pero que por su prolongación en el tiempo puede afectar la salud o la seguridad de la gente, por ejemplo, si la basura no se recolectara Claro. durante 10 días, o no sé, no estoy poniendo ningún ejemplo efectivo, sino una teoría, esa comisión podría determinar que es esencial, ¿no? De hecho, los últimos años la única vez que se determinó fue en el puerto, porque no dejaban entrar ni salir los barcos. Y entonces se determinó que tantos días había afectado y era esencial. Entonces, algo hay que hacer con eso. Hay que ampliarlo y efectivizarlo como corresponde. No puede haber derecho de huelga irrestricto de cualquier manera y para siempre. Y la educación es importante, es muy importante. Quizás no sea que tiene que haber educación siempre para todos y todo el tiempo, pero tiene que ser importante la educación, no puede no ser esencial. Hablando de la basura, Juan José Sergio, bueno, ahora esta semana tomó nuevamente relevancia la tristemente conocida ley no escrita Moyano, que aparentemente el gobierno de la ciudad no la aplicaría en el caso de la renovación de las licencias de No, basura, ¿no? es mucho peor de lo que vos pensás. El responsable no es solo el gobierno de la ciudad, las empresas también lo hacen. Cuando vos cambiás el contrato, yo tengo un contrato con Moyano de cualquier cosa por lo que sea, ¿no? Pero lo tengo que renovar. La ley Moyano es para la actividad privada también. Me tenés que indemnizar todo lo anterior. Claro. Y después empezamos de vuelta, pero claro, como la antigüedad sigue corriendo, cuando lo querés echar de vuelta, Pagado veces. se acumula Pagado con la veces. antigüedad anterior y la indemnización anterior. Claro, claro, claro. Ahora la ciudad por primera vez está diciéndole, no, vamos a ver a dónde se llega, ¿no? Claro, claro. Porque lo toman como que es un derecho, Ujú. la indemnización por despido cuando no hay despido. La indemnización es por despido. Es Si continuidad. no hay despido, ¿por qué tenés que indemnizarlo? Sí, bueno, Claro. por eso la denominé tristemente célebre ley no escrita, ¿no? Porque Bueno, no, también justo, bueno, seamos realistas que se le ha dado a ver, todos los cambios que hablaba Sergio antes, el encuadramiento que consiguió Moyano, fueron bajo presión. Ninguna de esos cambios transitó el camino legal correspondiente, que es el comité arbitral de la CGT para dirimir la disputa entre dos gremios por una actividad o por una empresa. Y eso con apelación a la Cámara de Trabajo. Nunca pasó eso. Nunca pasó. Entonces fue siempre de prepo. Como creo bien que acá. ya. Sí. No, acá mientras los escucho muy atentamente, estoy revisando los chats y tenemos unas cuantas inquietudes de nuestros participantes. Por ejemplo, Juan Regazzoni pregunta qué piensan del trabajo adolescente a partir de los 13 años.
No, yo tengo. No, es demasiado, no. Así como hablamos de que la paridad de género, ya 13 años no, me No, pero aparte parece. tiene que estudiar el chico. Claro, Lo claro. importante es que estudie y que después pueda Sí, empezar a trabajar parcialmente, lo sí, que sea. sí creo que hay que retomar algo que se intentó hace unos cuantos años y después se consideró que era abuso, el tema de las pasantías, ¿no? Los becarios y demás. Cuando yo era chico, era una nota de distinción poder ir a trabajar o ir a estudiar a la Ford, porque tenías una salida laboral Te extraordinaria. capacitabas. Te capacitabas en la Ford, en Mercedes, y hace 3, 4 años atrás, no me acuerdo exactamente cuándo fue, me acuerdo haber escuchado a, no sé si era el CEO o el encargado de las relaciones laborales de Toyota, que decían que habían convocado gente para incorporarla al trabajo, hicieron 200 exámenes para incorporarlos y ninguno lo aprobó. O sea que hoy ese empalme que alguna vez se trató de perfeccionar y no se logró, de la salida laboral a partir del cuarto, quinto año de la escuela secundaria, es esencial que lo tomemos. Y acá también la justicia ha tenido que ver, porque cuando había una pasantía y se acababa la pasantía, terminaba diciendo que había sido una relación laboral. Y yo no voy a olvidarme nunca un fallo que llegó a decir, esta persona estaba haciendo una pasantía de una actividad que no era la que estudiaba, ¿no? O sea, como si la pasantía no tiene que ver con lo que estudias, es contrato de trabajo. Estos señores jueces se olvidan que han tenido toda la vida meritorios en sus tribunales, tan meritorios, que no estaban aprendiendo corte y confección. ¿Por qué? Porque cosían los expedientes. Antes de cosían los expedientes, cosían los expedientes. Entonces, todos ellos, como lo que le estaban enseñando no era coser, le estaban enseñando a la cultura del trabajo, lo que es trabajar. Ellos, no, Bueno, acá Hugo Bernardi, por su parte, dice que hay que democratizar las organizaciones sindicales limitando los mandatos de los dirigentes a no más de 2 periodos. bueno, Yo eso estoy conozco en la contra. opinión Yo yo aviso que estoy en contra. Y te explico por qué. Yo fui al Congreso cuando había un proyecto de ley, creo que era de TETAS, hace 2 años, 1 año y medio, planteando esto. Y yo fui por el sector empresario, como voy siempre, y planteé mi disenso por un simple motivo. Hay un convenio de la OIT que, por la reforma constitucional del... no, Es ley para nosotros. no, es ley, es constitución. Claro. Es constitución, que dice que el sector empleador no puede interferir en las elecciones, no del delegado, de las autoridades máximas, ni el Estado tampoco, ni el Estado ni los trabajadores pueden interferir en las elecciones del sector empleador. Entonces, no es que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Tenemos un obstáculo insalvable que no nos permite tratar ese tema. A mí, Legal, ¿eh? a mí no me gustaría que este proyecto de ley se metiera con ese tema por algo muy sencillo. Creo que ya lo he hablado con Juan José varias veces y con vos también, Hernán, que esta ley, este proyecto de ley podría ser un semáforo, ¿no? Con luces verdes, amarillas y rojas. Las verdes son, por ejemplo, poder fraccionar las vacaciones, la simplificación registral, el horario de trabajo, la jornada, además. Después tenés Los beneficios los sociales. beneficios sociales, que en el recibo figure todo lo que vos tengas al día, los aportes y contribuciones que se hacen para que después no venga un reclamo. Todo eso es luz verde. Después tenés las luces amarillas, que pueden ser las indemnizaciones por despido, algo que tal vez a muchos de los que están acá presentes en el Zoom les interesa. Se va a conservar y es más, se va a beneficiar con un 245 bis y un TER, porque también lo que dijo Juan José es muy importante. Cuando uno deja librado a los libre pensadores, que son los jueces, te pueden pasar esto, que para suplantar las multas te fijan daños y perjuicios. Entonces, mejor acotarlo en caso de que el despido sea por discriminación en cualquiera de sus formas, decir, mira, el juez podrá a su criterio ampliar o agravar la indemnización desde un 50 hasta el 100%, pero no lo que vos quieras. Y después la otra es que también la indemnización se pueda sustituir mediante una póliza de seguro, que es una relación extra, no tiene nada que ver con la relación laboral, es el empleador con su compañía de seguro, como es como era antiguamente, y después también el famoso fondo de cese, que esto daría para una jornada entera y que en la Argentina es un fracaso porque no tenemos la cultura.
Y después tenés las Tal luces cual, Sergio, rojas. te corto ahí un segundo, porque bueno, precisamente Marcelo Muti en nuestro chat hablaba de la previsibilidad del fondo SS. Yo conozco tu opinión, también conozco la de Juan José. Yo Por- estoy en contra del fondo SS porque tiene un costo. A ver, si vos tenés una micropyme con 3 empleados, que todos los meses tengas que aportar a un fondo 150 200 mil pesos, no te va a cambiar la ecuación. Ahora, si vos tenés una pyme de 200 trabajadores, a fin de año aportaste cientos de millones de pesos, que eso implicaba que le podías haber dado más trabajo a otras personas abriendo una nueva sucursal. Entonces, ¿qué va a hacer el empleador? No va a adherir. Y de hecho, hace un año que lo tenemos vigente, el fondo de CESI, y no se adhirió a nadie. Pero además es carísimo. Y es carísimo, el 8% del No, pero salario, es carísimo. a vos la Constitución y la ley te protege, te da protección contra el despido arbitrario. Pero si el trabajador renuncia, se jubila, se muere, bueno, se muere tiene una Sí, sí, indemnización bueno, distinta, claro, se muere, o lo echás con causa, no pagás nada. Entonces, con este sistema, vos estás pagándole, financiando la indemnización de todo el mundo claro, siempre. claro, A ver, es más plata que las obras sociales, claro, claro. sin prestar ningún servicio. Y después, ¿cuáles son las luces rojas de este semáforo? Todo lo que tiene que ver con las relaciones colectivas de trabajo. Entonces, asamblea, bloqueo, ultraactividad, democracia sindical. Yo también estoy en contra que el Estado se involucre en el gobierno de... Porque ahí se pusieron de acuerdo. El sindicato dijo, este es mi convenio y así, y hemos decidido, Mi estatuto. y mi estatuto dice esto, y si se quieren eternizar... Bueno, por ahí soy políticamente incorrecto, pero a veces es mejor tener un sindicato muy sólido que no se te meten microsindicatos o que haya problemas en su comisión directiva y entonces ¿qué pagas el empleador y el trabajador? Aparte, uno a veces se queja de que muchos de los dirigentes actuales sindicales, hace muchos años que están, ¿no? Y uno a veces piensa, está bien, sería bueno que no estuvieran, pero a veces uno se preocupa por lo que viene atrás de esos, ¿no? Recordemos la guerra del Golfo. Creo que Estados Unidos, los países occidentales lo extrañan a Saddam Hussein. Acá quiero hacer una aclaración porque me están preguntando en el chat qué aspectos modifica la ley, qué beneficios impositivos trae la ley. Quiero aclarar que nosotros no conocemos todavía el texto del proyecto de ley de modernización laboral, así que no nos podemos explayar sobre eso. Aparte, yo tiré un par de ideas sobre algún beneficio impositivo. Esta es una expresión de deseo, no es porque hayamos tenido a la vista el borrador definitivo y que contemple algo de esto, ¿no? Y creo que tampoco corresponde porque esas son circunstanciales. Entonces no la puedes poner en una ley de contrato de trabajo, decir, bueno, al trabajador las cargas. No, eso tiene que ser materia impositiva, tributaria. Bien, A ver, perfecto. yo te voy a aclarar algo, les voy a aclarar algo cuando hablaban del IVA. Como yo tengo mucho más años que todos ustedes, les voy a contar que hace muchos años empezó el IVA. Muchos. El IVA era el 11%, Sí. ¿no? Y vino a suplantar parcialmente las contribuciones patronales. Con el tiempo, las contribuciones patronales son las mismas que antes y el IVA en vez del 11 es el 21. Después de eso, en la época de Cavallo, ya me acuerdo bien las fechas ahí, no como antes, que las tengo más borrosas, pusieron el impuesto al cheque el 0,6%, que se descontaba, Emergencia. de emergencia, se descontaba de las contribuciones patronales. ¿No? Entonces, bueno, perfecto. Ahora tenés en vez del 0,6 el 1,2 y no se descuenta de nada. Entonces, todo lo que han hecho es encarecer el empleo y recaudar más. En la Bueno, actividad pesquera, el 60% del costo de explotación son salarios. Sí. 60%. bueno, Y así son las guerras cada vez que tiene que salir un barco de vuelta. Claro. yo Pasó con toda la mi pesca, vida, ahora justamente. yo toda mi vida quise decir que el tiempo es tirano, que estamos llegando al final de nuestra charla. No sé si quiere unos minutos para dar una reflexión final. Le decimos a los participantes que estamos tomando nota de todas las preguntas que nos quedan en el chat para eventualmente evacuarlas y tratarlas en una futura charla. Sí, Pero nosotros para hacer 10, 15 minutos más no No hay nos ningún preocupa. problema, no nos preocupa.
si no te pegan en casa. El tema son nuestro tiempo límite, así que creo que da para que redondear. Suponemos, Sergio, esto te cabe más específicamente a vos dentro del ámbito legislativo, que esperamos el proyecto, ¿no? Que ingrese, no sabemos por qué cámara ingresará. Si Sí, es que bueno, la última versión que hemos tenido es que aparentemente la Cámara de Origen sería el Senado, porque en las extraordinarias que empiezan el día 15, en diputados se va a tratar el presupuesto, que ya tiene aprobación de comisión. En cambio, la reforma laboral no fue tratada por comisión, es mucho más compleja que la trate la Comisión de Diputados que el Senado, y entonces si entra por Senado, nos da chance a que tal vez en segunda quincena de enero, primeros días de febrero, llegue a la Cámara de Diputados, ¿no? Ok, bueno, esperaremos ahí con expectativa, ¿eh? No, no, Les agradezco a ver, mucho. él por un motivo, yo por otro. Yo soy, Perdón, José, soy perdón. uno, no, soy uno de los dos actores sociales. O sea, yo soy el sector empresario, el sector sindical son los actores sociales permanentes. Nosotros también queremos hacer una reforma laboral. Que salga buena, que todo el mundo la tenga clara y que no tengamos después ninguna incertidumbre jurídica de cómo se va a aplicar. Perfecto, perfecto. Bueno, les agradezco mucho a los dos, ¿eh? Gracias por su tiempo. Y si te parece, Lilian, te dejo para el cierre. Gracias, gracias Hernán, gracias Sergio, Juanjo por la predisposición, por tomar este tema súper polémico y hacerlo muy dinámico. Gracias por participar y les tomamos la palabra para una charla para el año que viene específicamente con ustedes, ¿sí? Gracias Bueno, Muchas por gracias. por Chao, chao, participar. Camilo, gracias. Hasta luego.